tal? Soy el doctor Raimundo Alejandro Martínez Villegas, director de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y catedrático en la maestría en Derecho Constitucional de este centro educativo. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Misael Morales Pineda, que nos hablará del caso de Baena, Ricardo y otros contra el Estado de Panamá, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió este fallo por demás histórico en relación al despido injustificado de 270 trabajadores. Licenciado Misael, ¿cómo está? Muy bien, gracias, doctor. Gracias por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos por la apertura a exponer este tipo de sentencias de la Corte. Pues gracias por estar aquí para compartir este interesante caso. Licenciado, en relación a esta sentencia, ¿de qué asunto se trata? Es la sentencia Ricardo Baena y 270 trabajadores contra el Estado de Panamá. Es una sentencia en el ámbito laboral por un despido injustificado, aplicando una ley que no estaba vigente. Perfecto. ¿Cuál es el contexto entonces en el que se desarrollan los hechos de este documento? Básicamente es que el despido de los 270 trabajadores se realiza porque ellos realizan una marcha masiva y paralela a la marcha se lleva a cabo salen de una prisión diversos presos y el Estado de Panamá argumenta que esos presos que salieron de esa cárcel, de esa prisión, estaban en colusión con los 270 trabajadores. Es por ello que el Estado de Panamá argumenta que los 270 trabajadores tenían la intención de derrocar al Estado y no estaban acorde a lo que dictaba la Constitución. O sea que más que nada estamos hablando de una evasión de presos. Evasión de presos, más aparte el despido injustificado de los 270 trabajadores. Que el Estado de Panamá pensó que estaban en contubernio, estaban coludidos con ellos y que una de sus pretensiones era derrocar a las autoridades, del Estado y no respetara también así el derecho a que ellos tenían a manifestarse libremente. Y por ende, pues violentaron de manera directa sus derechos fundamentales, laborales. Fundamentales, despidiéndolos injustificadamente, aplicando una ley que no estaba vigente y no reconociéndoles sus derechos laborales, que es lo primigenio en este asunto. Y entonces, ¿qué determinó la Corte Interamericana después de toda esta situación en donde se presenta la demanda, se contesta, se desahogan pruebas? ¿Qué determina la Corte Interamericana? De todo el proceso que se lleva a cabo, la Corte Interamericana recomienda al Estado de Panamá en una sentencia que se les restituya a los trabajadores en sus distintos empleos. Son trabajadores del ámbito público y del sector privado, asimismo que se les pague de daños y costas por todo el proceso que se llevó a cabo. También que los trabajadores sean restituidos en sus diversos empleos y que se les dé el pago de los salarios caídos en todo el tiempo que estuvo vigente el proceso. Entonces, derivado de este asunto, ¿qué se puede concluir con relación a este fallo que dictó la Corte Interamericana? Se puede concluir que este fallo que realiza la Corte Interamericana debe de ser reconocido, interpretado, tomándose también de referencia en otros países para que apliquen el derecho interno, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores y no solamente de los trabajadores, del ámbito en el que se lleve a cabo todo lo concerniente a restituir derechos fundamentales de las personas. Asimismo, que se tome de referencia para no violentar el Estado de Derecho en el Estado de Panamá, si lo tomamos en el ámbito local que es en el país de Panamá. Muy interesante porque a partir de 2011 entonces este tipo de sentencias en todos sus ámbitos que pueda determinar y que pueda emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos también son un parámetro importante
para el Estado mexicano en relación a cada uno de estos derechos que pudieran violentarse, pues no nada más en esos países donde se emiten las sentencias y que van dirigidas a ellos para modificar su derecho interno, sino también para nosotros, como parte precisamente de la Convención Americana. Así es, México también forma parte de la Convención Interamericana. Americana, ¿verdad? Americana, perdón, y también sirve como referencia para no solamente hacer hincapié en los asuntos que lleva a cabo la Corte, sino también todos aquellos asuntos que no tiene conocimiento la Corte y que no se resuelven debidamente conforme al derecho interno y conforme al derecho internacional, respetando los derechos internacionales. Claro, porque entonces hoy es una realidad el litigio estratégico que una vez agotadas las instancias en el derecho interno, pues tenemos como parte fundamental de la Organización de Estados Americanos y al haber ratificado la Convención Americana, entonces podemos acudir entonces a esta instancia internacional para hacer valer precisamente esos derechos que a lo mejor pudieron haber sido violentados por parte del Estado. Así es, aparte que ahorita es una época en que está muy en boga la protección de los derechos fundamentales y, ¿por qué no?, acudir a esas instancias internacionales para que sean debidamente reconocidos y que se les restituyan, si no en el 100%, en una parte, los derechos a los que fueron transgredidos las distintas personas que llevan a cabo diversos procesos ante la Corte. Licenciado Misael, muchas gracias por esta plática, esta charla que hemos tenido. Esperemos que sea del interés de las personas que van a ver este video. Y pues gracias porque hay que aprovechar todas las puertas que se puedan abrir para dar a conocer de alguna manera todas estas novedades que está ocurriendo a nivel internacional, sobre todo en materia de derechos humanos. Así es. Pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima y esperamos que esta charla que hemos tenido con el licenciado Misael Morales Pineda sirva para que todas las personas puedan conocer un poco más de todas estas sentencias que emite este tribunal internacional a nivel latinoamericano como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.